Sí, señor. Los chicos de Zoom quieren saber cómo le van a hacer asistencia a ellos. Virtual, de forma virtual. Ya quédense tranquilos, enseguida vamos a hacer una actividad y entonces ahora vamos, ya arrancamos. Espérenme. Como sistema, vamos a buscar mi curso de sistema. Y vamos a buscar. No, comisión 3. Sí, no, pero la mía es la 4. Acá está la guía buena. Acá está lo que es exactamente, acá está la. Bien. Bien, estas son cuestiones que están agregadas ahí. Bueno, a ver, no, acá no se lee como el Zoom acá no. Pero de alguna manera tendríamos que poder encontrar algún Zoom para a ver si va. Ajá. Control más. Ahí va. Hasta ahí. Mano lo voy a agregar para colocamos un poquito más arriba y a ver si nos va. Justo ahí está. Bien. A ver. Vamos a trabajar tanto los que están acá en clase como los que están en casa. Enseguida lo vamos a dividir en 3 grupos, ¿sí? Y vamos a hacer una tarea. Esa tarea es la que van a subir después al campus. Le vamos a dar tiempo para que la finalicen, pero yo primero quiero que trabajen ustedes, ¿sí? Que veamos y sobre lo que ustedes hagan vamos a hacer una devolución en conjunto y vamos a trabajar tanto los de casa como los que están, digamos, ¿no es cierto?, acá en clase. Vamos a dividir en 3 partes el salón, ¿cierto? Se pueden juntar como quieran, donde el primer grupo va a ser el primer problema que vemos acá, que sería el 18. El segundo grupo va a ser el grupo 19, el aula 19, y el tercer grupo va a ser el problema 20, ejercicio. Esto es un simulacro de lo que va a ser el parcial. O sea, esto va a durar, ¿no es cierto? Esto ustedes en 40 minutos lo tienen que resolver. La idea es que el parcial va a ser 3 ejercicios, ¿no es cierto? Y uno podría ser de este tipo, como ustedes lo están viendo acá. Entonces, de estos 3 ejercicios, ustedes en 40 minutos vamos a cerrar. Ustedes van a guardarse lo que vayan teniendo, porque eso es lo que van a subir para, ¿no es cierto?, en el campus. Después le vamos a hacer la tarea con Nico y Hugo, vamos a hacer la tarea para que ustedes lo suban a esto. Y de paso vamos a repasar un poquito, ¿no es cierto?, lo que serían los ejercicios, cómo pretendemos que se resuelva esos ejercicios. Recuerden que el examen es un examen teórico-práctico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le hacemos las correcciones sobre ese ejercicio, exigimos el tema teórico-práctico. Cuando hablamos de teórico-práctico, hablamos de cómo se está fundamentando el ejercicio, ¿sí? De cómo se están realizando esquemas y gráficos que me acompañen. Diferenciemos lo que son los esquemas de lo que son los gráficos, ¿sí? O sea, cuando digo diferenciemos lo que son los esquemas de los gráficos, un esquema es algo dibujado, ¿no es cierto?, en función de lo que podría ser, ¿no es cierto?, una rotación. Por ejemplo, en estos casos, esto sería un esquema donde está una marca, un disco, y está girando lo que ustedes están viendo en la pantalla. ¿Sí? En el ejercicio 18, para los que están en la casa y no ven por ahí lo que yo les estoy marcando. ¿No es cierto? O sea, eso sería un esquema físico, un modelito físico de lo que está ocurriendo, donde yo le podría agregar la flechita para decir hacia dónde está girando, podría agregar las cosas que a mí me parecen en función del enunciado, de lo que me dice el enunciado del ejercicio.
Entonces, a eso puede ir acompañado lo que sería un gráfico matemático. Cuando yo digo un gráfico matemático, es un gráfico en el cual me está respondiendo a las condiciones del movimiento que nosotros estamos analizando. O sea, si yo es un movimiento, digamos, nosotros sabemos que trabajamos con tres funciones, para decirlo nosotros desde el punto de vista matemático, solamente con tres funciones de las que ustedes ven en análisis matemático, que son la función cuadrática, la función lineal y la función constante. La función cuadrática, cuando trabajamos con movimiento variado, que es la parábola, que tiene la panza hacia abajo o la panza hacia arriba, dependiendo del tipo de movimiento variado, si es desacelerado o acelerado, ¿no es cierto? Es lo que nos da justamente eso. Siempre graficamos posición en función del tiempo. Siempre graficamos posición en función del tiempo, ¿sí? Luego de haber hecho ese gráfico, la interpretación, o sea, cómo se corresponde ese modelo matemático con el modelo físico. Es importante que a mí me esté dando qué es lo que me está indicando en cada caso ese modelo físico con respecto a ese modelo matemático que yo tengo. Tenemos que tener presente eso porque en realidad, ¿no es cierto?, ahí es donde se nos generan esas dudas después de si es una posición o una distancia. Entonces, es la idea que cerremos bien ese concepto para poder trabajar. Muchas veces también ese modelo matemático nosotros se puede llevar, ese gráfico matemático se puede llevar a lo mejor a un sistema de referencias, XY, donde yo puedo ir interpretando los movimientos de esas partículas si estoy en el plano, ¿sí? Si estoy en el plano, o sea, si ya nos vamos al tiro oblicuo o nos vamos a un tiro horizontal, nosotros que serían los otros casos. Si no, generalmente van a estar en función de X de T, o de Y de T si quieren, ¿no es cierto? Pero siempre la variable que va en la abscisa, la nuestra, es la del tiempo y es, ¿no es cierto?, la que nos va dando las distintas opciones, las distintas posiciones. Entonces, hecho la lectura del ejercicio y la fundamentación, ¿no es cierto? O sea, a dos discos se los pone en marca para ver su rotación. ¿Qué es rotación? ¿A qué hablamos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de rotación? ¿Qué es lo que significa esto? O sea, yo lo que quiero que vayan viendo, esto que yo sé que Hugo practica mucho con el tema de la lectura, que vayan viendo cómo renglón a renglón yo voy sacando pautas para hacer la fundamentación, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que hablar de rotación, tengo que pensar, ¿no es cierto?, en qué es lo que está rotando. Nosotros hasta ahora venimos trabajando solamente con el modelo de la partícula, y entonces si hablamos de rotaciones, tengo que pensar que esa partícula está girando en una circunferencia. Entonces, si está girando en una circunferencia, ya tengo la partícula, ya tengo la trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? ¿Qué tipo de movimiento va a tener? Después cuando siga leyendo, ¿no es cierto?, esa trayectoria. Pero fíjense que yo puedo definir la trayectoria, puedo definir el modelo, solamente teniendo en cuenta los dos primeros renglones a partir de lo que vamos definiendo, vamos viendo, ¿no? Luego, el de la izquierda parte al reposo con una aceleración angular de alfa igual a 12, 1 sobre segundo al cuadrado. Acá es importante, yo esto insisto, por ahí no sé cómo lo venía insistiendo Hugo, pero es importante nosotros primero ir identificando las variables, ver las cifras significativas, porque justamente el enunciado del ejercicio es el que me va a dar todas las cantidades de cifras significativas con que yo voy a trabajar. O sea, me da la cifra significativa, por ejemplo, de alfa y omega, yo tengo 3 cifras significativas y tengo 2 cifras significativas. Entonces, ¿qué significa que yo tenga 3 cifras significativas y 2 cifras significativas dentro de las operaciones que yo vaya a hacer? ¿Qué me va a dar? ¿Con cuántas cifras significativas voy a trabajar? ¿Qué me dice las reglas de las operaciones con cifras significativas en los casos en que yo qué valor voy a tomar para hacer esas cifras significativas? Entonces, todo eso es parte, digamos, ¿no es cierto?, de la decisión que voy tomando a medida que voy trabajando y en función de eso, ¿no es cierto?, voy a tener el fundamento. Eso que ustedes lo piensan, lo tienen que escribir, porque cuando nosotros leemos, eso vale el 20% del ejercicio.
¿Sí? Disculpe, profe, no estamos viendo los ejercicios que estamos compartiendo por pantalla. ¿Estamos? Perdón, algo te escuché, pero ya, ya me imagino que algo de compartir por pantalla debe ser. Ahí, ahora sí. ¿Ahí están? Sí, ahora sí, profe. Perdón, disculpen, pero antes tienen que hablarme, ¿no? Miren que yo por ahí me olvido, ¿no? Pero sí, ahí estamos. Bien. Entonces ahí está el ejercicio 18, el 19 y 20 que van a trabajar ustedes. Entonces ahora sí pueden entender lo que yo venía hablando anteriormente con respecto al tema de la rotación de los discos, que yo le digo ahí en la pantalla, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Lo que ese era el esquema físico fundamentalmente, o sea, cómo se puede hacer un diagramita, lo que sea, ¿no es cierto? Pero que tenga que ver justamente con ese desarrollo físico al cual hacemos referencia, ¿sí? Entonces, esa situación, yo decía, ¿no es cierto?, como en el primer renglón nada más toda la información que voy sacando. Luego hablábamos de las cifras significativas con respecto al valor de alfa y omega, y también, ¿no es cierto?, estamos viendo que está haciendo una comparación de dos discos. Entonces yo lo que voy a analizar van a ser dos partículas. Y estas dos partículas, si ustedes después se van a analizarlo bien, cada uno en detalle, en función de lo que vayan a hacer, esas dos partículas, en definitiva, no va a ser más que un problema de encuentro, seguramente, o similar, o alcance, lo que sea, que es igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, porque las funciones son las mismas, lo único que hace es cambiar variables, y tengo que hacer las mismas representaciones, como para poder entender de qué hace referencia cuando nosotros hablamos del fundamento del ejercicio. Entonces, todo eso, más lo que ustedes van a agregar, porque yo no quiero seguir, porque le estoy resolviendo ya todo el grupo, entonces no quiero resolver. Entonces, ustedes quiero que aprendan y después vamos a hacer una devolución. Yo le voy a dar 40 minutos. Lo vamos a dividir en grupos, le voy a dar 45 minutos para que nos separemos distintos. Las tres primeras filas van a ser el grupo 1, porque son los que no estaban tan más lejos, entonces no podían ver tanto lo que yo decía acá. De acá van a ser el grupo 2, la segunda, y ustedes van a ser el grupo 3. Entonces ustedes van a hacer el ejercicio 20, ustedes van a hacer el ejercicio 19 y ustedes van a hacer el ejercicio 18. En la casa yo ya hago 3 grupos, ¿no es cierto? 3 salas. Entonces la sala 1 va a ser el ejercicio 18, la sala 2 va a ser el ejercicio 19 y la sala 3 va a ser el ejercicio número 20. ¿Estamos? Los grupos los voy a hacer de forma electrónica. Sí. ¿Podemos hacer entre todas las filas? ¿Cómo? O sea, pueden, si quieren separarse en pequeños grupos, lo hacen como les resulte más cómodo a ustedes. Si se quieren juntar todos, lo hacen todos. Yo lo que nosotros necesitamos es que nos pongan el nombre de todos los que participaron, tanto acá como en la sala, nosotros los que participaron en ese grupo, y eso le vamos a pedir que suban a una tarea que le vamos a poner en el campus, que probablemente le pongamos mañana o que le demos hasta esta noche o mañana. Yo le voy a subir la tarea. Esa le voy a subir básicamente con pequeñas consignas, solamente más que nada por un espacio que tengan dentro de su curso. Ahí sí yo voy a entrar en el curso usted, que sería el ICC, entonces ustedes ahí van a subir. No hace falta que lo suban todos, pero hay que lo suba uno del grupo, o dos, quieren, como ustedes quieran, depende cómo trabajen, pero que estén todos, ¿no es cierto?, en ese grupo. Lo único que les pido es que identifiquen el grupo 1, grupo 2, grupo 3, y el tema de los chicos que están trabajando con ese grupo. Entonces eso subimos y eso va a ser la asistencia. ¿Sí? Sí. Yo creo que no lo vas a tener acceso porque está en el grupo de DCD mío. Yo veo a ver si lo puedo compartir, ya veo cómo lo puedo sacar. Sí, sáquenle, hagan lo que... siéntanse como en la casa de ustedes. Sí, dale.
Ya vamos a lo de la casa también, que ese tranquilo. Ese parece mi celular, la calidad de la foto. Bueno, a ver, ahora lo divido. Sí, no, pero le pido que lo divida automáticamente. Ahora a los chicos que están en la casa, yo los divido, se van a entrar sala 1, sala 2, sala 3, problema 18, 19 y 20. ¿Sí? ¿Estamos? Entendido. ¿Sí? Listo. Cuando ya les sale, ¿no es cierto? Ustedes automáticamente le piden que ustedes ingresan nomás. Ahí le va a pedir. Disculpe, profe, según Sí. el grupo, Igual ahí, otro compañero era el que más o menos nos guió la respuesta, no sé si sigue por ahí. Dale, Gonza, no importa. A medida que van charlando, se van haciendo los aportes que quieran cada uno de los integrantes del grupo. O sea, acá es todo desestructurado totalmente. Esa es la idea. Hoy no es parcial, digamos, así que, pero podría ser tranquilamente. Bueno, analizando el ejercicio, primero nos dimos cuenta que la velocidad, al momento en el que iban a recorrer la misma distancia, el mismo desplazamiento angular, iba a ser instantánea, sabiendo que tenemos en el disco A mayor aceleración que en el disco B, que no pasaría ni un segundo para que el disco A alcance al disco B. Luego, también nos pusimos a pensar de cómo sacar el tiempo en el que estos consiguen el mismo desplazamiento, que nos costó bastante. Tratamos de usar fórmulas, tratando de asociarlo a algún lado y terminamos con esta de acá, que nos dijo el compañero. Ajá. Que el resultado concuerda con nuestra teoría, que era que iba a dar un número bastante chico, un tiempo casi instantáneo, de 0,67 segundos. Sí. Después reemplazamos con la fórmula de desplazamiento angular. Básicamente conseguimos 11,95 metros de desplazamiento, que fue el que ambos lograron antes de que la supera al disco B. Ajá. Ahí está la resolución ya, ¿no es cierto? Sí. Bien, yo no me acuerdo lo que decía la consigna del problema. Está. Bien, a ver los chicos que estaban trabajando, a ver, de ahí en la casa, ¿hay alguien que quiera hacer algún aporte más todavía? De los que te vieron en la sala 1. Bueno, a ver, lo escuchamos a los chicos que están acá. Yo voy a apagar un ratito los ventiladores para que, porque los que están por hablar acá de la sala 1 gritan para que los puedan escuchar los que están en la casa, pues si no, no lo escuchan. ¿Algún aporte que ustedes quisieran hacer de lo que estuvieron trabajando ustedes en la sala 1? En la sala 1 están más alejados, por eso a lo mejor no va a costar más escuchar. En todo caso, sacan el barbijo, el que vaya a hablar, si quieren hacer algún aporte y lo charlan, si quieren sacarse, más que nada para que lo escuchen mejor nada más. A ver, ¿alguien quiere hacer algún aporte más o no? Vos podés hacer el aporte que yo te dije porque ellos no van a llegar a tu nota. No está contemplando que son diferentes tipos de movimientos. Uno es circular y el otro es circularmente variado. Ajá. Y al dividir no tiene la misma equivalencia, por eso que se puede sacar así tan fácil.
Ajá. Por eso lo que tendría que hacer es primero tener un quita del movimiento circular uniforme y un quita del movimiento circular uniformemente variado. De ahí se saca el tiempo con la función cuadrática y de ahí después, cuando tenés el resultado, el del tiempo, lo multiplicas por cualquiera de las dos ecuaciones, la de uniforme o uniformemente variado, cualquiera de las dos elegís una, te va a dar un valor, ese valor lo pasas a RPM y ahí terminar todo. Bien. ¿Escucharon en la casa lo que dijo el compañero? ¿Se escucha o no? Sí se escucha. Bien, bien, bien. Entonces, a ver, cuando estábamos acá en clase, así como cuando entré también en la sala, yo le hacía algunos comentarios respecto a esto, ¿no es cierto? Y al compañero que le hice hablar de acá de clase, yo le dije, como él me presentó el ejercicio, ¿no es cierto? Tenía un 2 para el parcial. Y en el caso de usted, yo le pondría un 1 en la sala que tienen ahí. Y vamos ahora a tratar de ponernos de acuerdo con respecto a esa situación. ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que necesitamos? Fíjense que no me saquen la pantalla, no dejan la pantalla, no, porque yo justamente voy a usar tu pantalla para que veamos el resultado. Acá fíjense, si esto es un parcial, si esta es la entrega de un parcial, nosotros yo directamente no lo veo al ejercicio. ¿Por qué? Y tomen todo como un aporte, no es digamos, ni reír ni nada, sino que es un aporte para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué cosas tenemos que mejorar con respecto a lo que tenemos que hacer. Yo eso más que nada. Fíjense que ellos me ponen la ecuación de que T es igual a 8,01 metros sobre segundo dividido 12, parece que es, ¿no es cierto?, 1, 12,01. Si yo me pongo a analizar esto como profesor y no al inicio, toda la parte de fundamentos, sino simplemente, acá hay una incongruencia con respecto al resultado que yo tengo acá. Porque acá aparentemente tengo metros sobre segundo y acá no tengo unidad. Entonces el resultado no me puede dar en segundo. ¿Sí? ¿Está chico o no? O sea, esto... a ver, acá donde tenemos, espérame, yo quiero que... Profe, sí. Además, no está bien unidad de metros sobre segundo, no era unidad. Claro. Era... Claro. Indudablemente ahí tienen que tener también algún desperfecto ellos, por eso es que no era esto, no está mi... Bueno, acá... ¿De dónde? ¿Esto? Ahí se me fue ya, ¿no? No, este no era. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, acá. Esto es lo que le estamos marcando. No, pero este no, este no lo marcó. No lo marcó. No lo marcó. Bien. A ver, esto, ¿no es cierto?, que decimos acá, con respecto a una unidad que no tiene acá, no les podría dar el valor de tiempo. Según. Profe, lo que usted está marcando, nosotros no lo vemos. Ah, bien. Si no, lo que puede hacer es... No, porque si usted comparte la pantalla, se dejaría de ver el ejercicio. Si Claro. no, con la cámara enfocar al pizarrón o a la tele. Bien. Profe, hay un modo de anotación en el Zoom donde Sí, puede puede escribir ser. sobre mi pantalla. Este es el que yo buscaba y que no lo estaba encontrando. Espérame a ver. Ahora está ahí ya me fui. Mira, ahí quedó todo abierto de la... ¿Dónde? Ahora salí y yo voy a salir con el viejo método tradicional, ¿no? Que es el que me ayuda. Acá tendría que estar. Ahí está. Sí. Quiero encontrar ¿dónde que estaban mis opciones de vista? Tampoco es. No sé dónde está pero sí. ¿El verde? Arriba. Ahí está.
No, tampoco. Sí, pero bueno, no importa. A ver, si yo no sé si ahí ven también de ustedes la pantalla, ¿se ve la pizarra o no? Sí, profe. Bien, a ver, la idea es entonces esto, le decía yo, marcaba ya esto, ¿no es cierto? Está expresado en metros sobre segundo. Y acá abajo, ¿no es cierto? No tengo unidad. Entonces, si yo divido metros sobre segundo, no me podría dar el segundo. ¿Sí? Entonces ahí hay una cuestión de unidades que tenemos que tener presente porque son cosas que también las vamos a evaluar. O sea, son cosas que nosotros no pueden trabajar. Y directamente no pueden poner una, como ustedes le dicen, una fórmula. Acá tenemos que plantear las ecuaciones del movimiento, como nos decía el compañero acá, donde yo tengo un movimiento, no tengo el enunciado ahora, pero tenemos un movimiento en un sentido, creo que era, y el otro en el otro sentido, donde no sé si los dos eran acelerados o no, uno era movimiento circular uniforme, que era lo que había dicho. Claro. Bien, cosa que vos no hiciste y ahora querés. Bien, pero se entiende principalmente el error, digamos, de cálculo, porque ustedes tienen uno y acá los compañeros tienen dos en el ejercicio. O sea, estas cuestiones no nos pueden fallar. O sea, yo no tengo que escribir fórmulas, yo tengo que poder explicar. Y entonces vamos a lo que decía el compañero. O sea, ¿cómo tendría que resolver el ejercicio? Yo tendría que empezar, primero que nada, con la lectura del ejercicio, a definir qué tipo de movimiento tengo. El ejercicio decía que teníamos que hablar del movimiento de rotación. Y yo lo comentaba al comienzo de la clase, entonces, ¿qué es la rotación? La rotación no es nada más que girar en un sentido. ¿En qué modelo yo estoy trabajando todavía? Yo estoy trabajando con el modelo de la partícula. Entonces, por más que sea un disco, yo lo que voy a analizar va a ser una partícula de ese disco. Yo no analizo todo el disco, ¿sí? Además, sistema de unidad también hay que definirlo. Todo. Cifra significativa. Acá tenemos problemas con las cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas nos daba el ejercicio? La aceleración estaba con 3 cifras significativas, creo, y la velocidad angular con 2 cifras significativas. O sea, esas cuestiones también tienen que tener presente al momento de hacer la resolución. Entonces, si yo tengo acá 12,01, entonces acá ya estoy trabajando, ¿no es cierto?, con 4 cifras significativas. Igual que el resultado, que pusieron 11,95 metros, que en realidad, ¿no es cierto?, entonces estaríamos hablando de ya 4 cifras significativas, cuando yo tendría que estar trabajando con 2 cifras significativas. Entonces, mi resultado, ¿cuál tiene que ser en ese caso? Yo lo voy a escribir más acá. Supongamos que esto hubiese estado bien, entonces yo tendría que haber puesto, como yo tengo 4 cifras significativas ahí, y el resultado lo tengo que expresar con 2 cifras significativas, entonces yo pondría 1,2 por 10 a la 1 en metros, ¿sí? Donde yo acá no pierdo la significatividad del resultado. Acá no pierdo porque estoy trabajando con 2 cifras significativas y con esto no pierdo el orden de la magnitud. Entonces, yo decir 11,95 o decir 12 es lo mismo, desde el punto de vista de las mediciones con las que yo estoy trabajando, con los datos que yo tengo. Tenemos que usar notación científica. En el laboratorio tienen que estar usando notación científica. Si la Marta no le da, es un problema de la Marta. Que no hay caso, no. En todo. A ver, y ustedes que son, la mayoría son chicos que van a estudiar sistema, van a ser ingenieros en sistema, ustedes normalmente van a estar trabajando, supónganse que trabajan en la rama, van a estar trabajando con los tera, con los mega, ¿no es cierto? Entonces no van a estar diciendo un resultado en 12.500 o 126.235. Van a decir un tera, o sea, un tera, el disco rígido, ¿cuánto trae? Un tera. ¿Un tera cuántos son? ¿Son 1.000.000 de 1.000 gigas o son 1.000.000 de bytes?
o tiene una diferencia y nosotros lo achicamos al tera. ¿Sí? ¿Qué tanto se habla de byte o bit? Bien. No me venga a correr con... yo soy civil, no soy ingeniero en sistemas. Pero, digamos, me refiero, digamos, que en definitiva, nosotros lo terminamos aproximando al tera, ¿no es cierto? Y no sabemos si realmente tiene toda la cantidad de bits que nos piden, o toda la cantidad de bytes, o toda la cantidad de kilobytes, o toda la cantidad de megabytes que nos creemos. O sea, lo significamos en un tera, nos está dando el resultado en un tera. ¿Se entiende? Entonces, a eso voy, que yo quiero que entiendan, digamos, que no es necesario que porque yo haya puesto 11,95 que el resultado correcto va a ser ese. Este resultado es tan correcto como eso, y es más correcto porque estoy respetando la significatividad de los datos que yo tengo. Porque cuando a mí me dicen 11,95, yo solamente pude medir, ¿no es cierto?, en lo que sería 1, hasta 2 cifras significativas, entonces no sé qué es lo que de dónde salieron los 95. Entonces 1,5 sería parcial. Claro. Ahí 1,5 o 1,3, por ahí lo llevaríamos. Pero se entiende entonces lo que tenemos que decir. Y vuelvo, porque también me preguntaban en la sala, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, fundamental el ejercicio. Entonces yo tengo que saber, o sea, esto lo tienen que escribir. Camila, creo que está en la casa, me preguntaba. Tiene que aparecer, digamos, primero que nada, de qué tipo de movimiento estoy hablando. Tiene que aparecer el tipo de trayectoria. O sea, yo al hablar de rotación decía, yo considero el modelo de la partícula me dice que yo estoy entonces analizando una partícula en el borde del disco que está rotando a lo que sería, ¿no es cierto?, una cierta, con una cierta trayectoria circular, y que son dos partículas las que yo estoy analizando. Dos partículas, una en un disco y otra en el otro disco. A las dos le hice una marca, salen una para un lado y el otro para el otro lado, una con movimiento acelerado y la otra con velocidad constante. Entonces, ¿qué es el movimiento acelerado? ¿Qué es el movimiento variado? Sabemos que es una trayectoria circular con movimiento variado. ¿Sí? ¿Qué significa que es un movimiento variado? Que continuamente va a ir cambiando la velocidad angular. ¿Qué significa un movimiento circular uniforme? Que continuamente la velocidad angular se mantiene constante. ¿Sí? O sea, para yo definir, ¿no es cierto?, un movimiento circular, yo lo tengo que definir en base a la velocidad angular. No lo puedo hacer en base a la velocidad tangencial. ¿Sí? Eso también tenganlo presente. ¿Sí? O sea, en realidad yo tengo que definirlo en base a la rapidez o en base a la velocidad angular. No puedo decir que cambia la velocidad, porque eso no es la definición del movimiento circular. ¿Sí? Yo lo que digo es que el movimiento circular variado cambia la rapidez, va cambiando continuamente lo que sería la velocidad tangencial, ¿sí? O cambia, ¿no es cierto?, lo que sería ¿cómo se llama? Cambia continuamente o se cambia la velocidad angular. Son las dos formas de trabajar con la definición. Pero bueno, ahí estoy definiendo, todo esto es parte de lo que tiene que estar en el fundamento teórico. Porque son las cosas que me deciden por qué yo puedo explicar esto, por qué puedo aplicar estas ecuaciones que tienen acá, que a lo mejor con alguna diferencia puede tener algún error, pero podría llegar a estar bien, y si estaría bien, ¿no es cierto?, es porque yo tengo antes justificado de dónde salió eso. Yo así no tengo de dónde salió, entonces para mí eso está mal, digamos, ¿no? Entonces esas son cuestiones que tendríamos que manejarnos. Con respecto, digamos, le voy a sacar su pantalla y voy a compartir yo para escribir acá, si entonces ustedes también pueden ver, y ahora me aparece ver de esta pantalla. Y ahora no quiero, ahora andando. Vamos para arriba. Y acá. Pero de nuevo apareció toda la... Sí, voy a enseñar, parece que algo que no sé, pero... Y acá tengo que buscar, no quiero yo. Abajo está... Acá, así como se genera el no uso yo. Y si no,
No, acá está, esto es lo que vos me estabas diciendo, el borrador. Después que escriba todo de nuevo. No, pero sí tiene que haber, a ver, vamos a dejar de la pizarra. Sí, sí. Ah, pero pasa que no, la pantalla no. Pero qué, no entiendo. ¿Esta? Ahora sí, esa es la que yo. No, eso no es. No. Tampoco ella creó la página 2. Bueno, ahí tenemos. Pero bueno, ahí ya vamos a trabajar sobre eso. Ah, no, este sí, este es el Zoom mío, este es el que yo conozco, ahí lo tapo. Bueno, entonces lo que decíamos son todo esto, definir lo que es el movimiento circular uniforme, definir lo que es el movimiento circular variado, que cuando yo estoy haciendo los discos, uno gira en un sentido, el otro está girando en el sentido inverso, que este disco tiene la aceleración angular, que este disco, ¿no es cierto?, se mueve con la velocidad angular constante, por lo tanto, este disco es el que tiene el movimiento circular uniforme y este disco es el que tiene el movimiento circular variado, que esta marquita que nosotros estamos haciendo acá, ¿no es cierto?, hace que esto vaya a rotar hasta determinado momento, supongamos que llega acá, y ¿no es cierto?, giró en esa misma posición y llegó a esta posición. Entonces, ahí tenemos esas posiciones iguales, que yo eso lo puedo ver ahí, pero ¿cómo lo voy a ver mejor? Si yo puedo graficar, ¿no es cierto?, el gráfico de lo que serían los desplazamientos angulares en función del tiempo. Y si yo hago para el disco, digamos, nosotros supongamos que el que gira antihorario sería positivo, y yo lo hago para el disco, ¿no es cierto?, por ejemplo, que está en movimiento acelerado, entonces yo sé, bueno, no hay caso hoy. Hoy, ahí está. Si yo quiero, acá no, este no era el color. Entonces yo sé si estamos hablando de movimiento circular variado, ¿no es cierto? Esto va a ser así. O sea, ¿por qué es así el movimiento circular? Porque tiene la misma movimiento del variado. ¿Qué cambia? Solamente me está cambiando la variable. En vez de ser X o Y, es el valor del desplazamiento angular o la posición angular. ¿Por qué tiene la panza para abajo? Porque está acelerado. Si fuese un movimiento, ¿no es cierto?, desacelerado, ¿no es cierto?, si fuese desacelerado, esto tendría que tener más o menos un movimiento de esta forma. La gráfica tendría que ser de esta forma. O sea, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que se va a tender a detener, ¿no es cierto?, justamente por las características del modelo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces ahí se desaceleraría. Obviamente nosotros ese no es el que nosotros nos está interesando, entonces lo borro nada más, y siguiendo con lo que decíamos anteriormente, nosotros, bueno, yo tengo el movimiento acelerado que gira en sentido positivo y el otro movimiento que es a velocidad angular constante y gira en sentido negativo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo lo voy a ubicar, me quedé con el borrador, no me fui a la... Este que tengo acá, vamos al negro de nuevo acá, vamos a poner acá, y acá, ¿no es cierto?, cuando yo hablo, ¿no es cierto?, del movimiento desacelerado, ¿no es cierto?, entonces acá en 2pi, digamos que sería una vuelta completa, esto vendría, ¿no es cierto?, con un desplazamiento en ese sentido. Y esta línea es recta justamente porque la velocidad angular es constante. Y entonces, en función de estos elementos, yo ahí puedo sacar, esto es lo que me mostraba hoy el compañero cuando estábamos allá en el grupo 1 también, que hablábamos al respecto, ¿no es cierto?, que si yo puedo venir acá, entonces voy a sacar que acá, ¿no es cierto?, es el momento en que ambos discos están en la misma posición. No quiere decir que recorrieron el mismo desplazamiento angular, sino que están en la misma posición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que supongamos, este disco que yo lo hice girar acá, llegó para poner un valor, recorrió para poner un valor, digamos,
más o menos fácil de encontrar, recorrió pi sobre 2, digamos que se encuentra acá, pi sobre 2. Entonces, para que ese valor haya sido pi sobre 2, que vino por acá y llegó a la misma posición, tiene que haber recorrido 3 medios de pi, ¿sí? 3 medios de pi. Y de ese 3 medios de pi debería ser negativo, y esto yo lo veo acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el pi sobre 2 sería esto que yo tengo acá. Y el 3 medios de pi sería esto que yo tengo acá. ¿Se entiende lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo de la interpretación del poder? El poder, que me quede claro a mí que ustedes comprendieron lo que estamos queriendo resolver. Sí. ¿Y cómo me doy cuenta si en qué dirección gira? Porque yo lo defino. Porque dice que van en distintos sentidos. No, es el tercer ejercicio. Ah, bueno, ahora me Y dicen. ahí son los ¿No? dos con un... Ah, pues yo no leí el enunciado. ¿Los dos van en el mismo sentido? Ese van en el mismo. Bien, bien. Sería un problema para el alcance, digamos. Claro. Pero ahí en el enunciado hay que leer. Sí, pero sería el mismo sentido. Claro. Si van en el mismo sentido, entonces esta gráfica, en vez de ser así, ¿no es cierto?, tendría que ser así. Sí, es por alcance y se hace con la fórmula cuadrática. A mí me dio, se puso a los 1,3 segundos. A mí me dio 0,7, 0,66666, pero me da 7. Que si le restas 2 te da 1,3. Exactamente. Claro. Pero esta interpretación, o sea, olvídense entonces, pues si yo me equivoqué acá porque no teníamos el enunciado, olvídense de esto, pero acá es lo mismo, vale el mismo recordatorio. Entonces yo acá voy a tener, ¿no es cierto?, que estos se encuentran, vamos a cambiarle, vamos a trabajar con el... A ver. Sí. Ah, bien. Resultante del término cuadrático estaba 8, que es la velocidad lineal, el coeficiente de velocidad lineal, más o menos la raíz cuadrada de... No, yo lo como si fuera una ecuación y lo igualé por un método de igualación. Ahora lo vamos a plantear también para que no nos quede. Haciendo una analogía por el DKRU, en el caso de que sean contrarios en sentido, sería como un encuentro. Claro. En caso de que sea en el mismo sentido, sería comparación. Exactamente. Entonces esto, si lo tratamos de coincidir más o menos acá, sería más o menos esto que yo tengo acá. Y ahora, ¿no es cierto?, si el punto de encuentro sería esto que pasaría acá. Y ahí sí, a lo mejor, como decía el compañero, probablemente sea más de una vuelta que dan, probablemente. Yo sí, porque si la aceleración es de 12, claro, la velocidad media es de 6, por consiguiente, en un Segundo. segundo hizo 6 ciclos y el otro hizo 8 ciclos Claro. al segundo. 6 radianes y 12 radianes. Sí. Exactamente. Así que lo que te queda es Claro. 1,3 segundos. Recuerden que son 12,0, así era, ¿no es cierto?, que está expresada. Esto lo podemos escribir 1 sobre segundo por cada segundo, para que se entienda lo que está diciendo el compañero. Entonces quiere decir que recorrió 12 radianes sobre segundo, 1 sobre segundo por cada segundo, cuando la otra viene a 6 radianes sobre segundo. Entonces, como dice él, seguramente va a pasar el segundo. El otro viene a 8. ¿Eh? El otro viene a 8. A 8, bueno, no importa. A 8 radianes sobre segundo. Pero acá ya les digo radianes para que vean que se puede escribir de cualquiera de las dos formas, 1 sobre segundo por radianes sobre segundo. O sea, pero arrancamos los dos juntos, este ya fue a 12 en un segundo y este está en 8. A los 24 va a estar en 16 y ahí se te va a ir dando lo que decía el compañero. Una duda. Sí. No, para tanto. Sí, ¿en qué unidad sería? O sea, ¿en qué unidad? Pita es una posición angular para nosotros. Ah, una posición. Angular. Por razón no me da sin unidad. Claro.
y te va a dar en radianes o te va a dar, ¿no es cierto?, sin unidades. Parece para complicarte mal. Sí, pero 1 sobre segundo, ¿cómo puede ser radianes? Eso es radianes sobre segundo o 1 sobre segundo, que es lo mismo que decir, digamos, estáis diciendo lo mismo. O sea, Radianes sobre segundo, una velocidad. Exactamente. Es velocidad, no es posición. Theta sí es posición, yo te lo doy sin valores o te digo en radianes. ¿Está? ¿Estamos o no? Sí. Bien, entonces todos esos elementos más esto que estamos acá me van completando el gráfico, ¿sí? Entonces yo ahora tengo que escribir el modelo matemático que responda a mi modelo físico. Entonces, para cada uno de los casos, ¿no es cierto?, yo voy a tener para el modelo, supongamos que a este le llamamos 1, ¿no es cierto?, para diferenciarlo, y esto sería el 2. Entonces, para el modelo 1, ¿no es cierto?, el modelo 1 a mí me corresponde lo que sería el movimiento circular uniforme, y entonces yo voy a tener ecuaciones válidas, ¿no es cierto?, con respecto al comportamiento físico del movimiento de la partícula que nosotros sabemos. ¿Cuál sería eso? Que el valor de alfa es igual a 0, ¿sí? O sea, la aceleración angular es 0. Sabemos que en un movimiento circular uniforme o en un movimiento uniforme no hay aceleración. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración es 0. Que la velocidad angular se mantiene constante, ¿sí? Que la velocidad angular se mantiene constante. En este caso nuestro, si yo quiero poner el valor, sería 8,01 sobre segundo, o si quieren radianes sobre segundo dentro de la expresión, ¿sí? Y por último, la otra ecuación del modelo 1 que me estaría faltando sería la de θ, que es la de posición angular, y eso es equivalente, análoga a la que ya conocemos del movimiento rectilíneo uniforme. Nada más que cambia la variable que trabajamos. Y la vamos a poner completa y después la reducimos al valor que nosotros tenemos, a nuestro caso particular. Una ecuación completa sería que yo tenga un θ0, o un θ inicial, como estén acostumbrados a llamarle, más, ¿no es cierto?, lo que sería la velocidad angular por el tiempo, ¿sí? Acá siempre tengan en cuenta que nosotros estamos hablando de magnitudes vectoriales. Estamos hablando de magnitudes vectoriales. Entonces, en forma genérica la escribimos de esta forma. Pero yo podría tener que el valor de θ0 es positivo y el valor de omega es negativo, porque como sería, como en el primer caso que yo le hubiese hecho, donde yo arranqué de 2pi y me vine para acá abajo. Entonces, en ese caso, el θ0 inicial sería 2pi, sería positivo, y a eso le tendría que restar menos omega por t. Recuerden, estamos hablando de magnitudes vectoriales, ténganlo presente siempre, porque eso es un error común que tienen en el parcial. Entonces, tienen que ver, de acuerdo al ejercicio, cómo se resuelve el mismo, ¿sí? Entonces, θ0 más omega por t sería la ecuación genérica del movimiento. Para mi caso particular, ¿no es cierto?, como θ0 es igual a 0, directamente yo puedo poner, ¿no es cierto?, que esto va a ser igual a omega, que dijimos que el omega era... no, perdón, acá me... ¿No está bien? Omega era 8. 8, ponemos 8,0, ¿no? Radianes sobre segundo, que lo podemos poner como 1 sobre segundo, por t, ¿sí? Y entonces ahí yo tendría esa ecuación del tiempo para el modelo 1, el cual nosotros estamos hablando, ¿sí? ¿Estamos? Pregunta hasta ahí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo o no? Los que están en la casa. Sí, Sí, profe, profe. yo solo tengo una duda. Sí. Vendría a ser acerca de la fundamentación. Sí. Cuando hablaba de fundamentación se refería a que primero tendríamos, en base a leer el ejercicio, tendríamos que identificar qué tipo de movimiento es, qué modelo de partícula se va a usar,
¿Qué más? Eso, tipo de trayectorias que tenés, que vos Tipo vas de trayectoria. trayectoria, el modelo, si querés que estamos trabajando con el modelo de la partícula, todo esto les puede ayudar. Vieron que por ahí tienen alguna, como se dice, alguna muletilla respecto, digamos, a lo que sería ese parcial. En este parcial todos pueden hablar, pueden fundamentar a partir de que decimos, estamos por trabajar con el modelo de la partícula y algo que va a estar bien seguro, porque no estamos saliendo, estas unidades solamente trabajan el modelo de la partícula, y es algo que aporta en el sentido de que no importa si es el disco rígido o si es, digamos, ¿no es cierto?, una pelota que se lanza al aire o un ladrillo, sino que yo siempre a eso lo analizo como una partícula. Por más que en mi esquema le dibuje lo que sería, ¿no es cierto?, el ladrillito, o le dibuje la persona tirando una pelota, pero yo sé que después eso se transforma para mí en una partícula. Y esa partícula es la que yo voy a analizar para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta más al respecto? Quiero ver cómo hago para... Sí. Una pregunta, había dicho que uno sobre segundo es lo mismo que radianes sobre segundo. Lo mismo que radianes sobre segundo, exactamente. Porque ahí hay una aceleración. No, pero este era porque era la aceleración. Entonces, 1 sobre segundo al cuadrado, yo la puedo escribir como 1 sobre segundo por cada segundo. Es lo mismo. Pasa que de esta forma tiene más sentido físico, que yo entienda, porque por lo que plantea el compañero. Entonces, si yo digo 12 radianes sobre segundo por cada segundo, estoy interpretando que la velocidad se está incrementando en 12 radianes sobre segundo en el primer segundo. Al segundo fue a 24, al tercero fue a 36 radianes sobre segundo. Por eso lo escribí así, para que por ahí veamos la interpretación. Muchas veces yo pongo 1 sobre segundo al cuadrado, por ahí no me dice nada si no tengo clara la interpretación. Obviamente después le pueden escribir como 1 sobre segundo al cuadrado, no hay problema, pero es importante que yo alguna vez lo sepa a qué estoy haciendo referencia, ¿no es cierto?, con ese elemento. ¿Sí? Bien, y entonces después nos quedaba... ¿Qué es lo que me queda? Yo quería seguir pasando, pero ¿cómo ustedes que son más ingenieros en sistema, cómo sigo con mi pantalla para abajo? Pues ya todo el rayo nomás. Ahí está. Una nueva hoja, ¿no? Así no. Bueno, entonces, el modelo 2, se van a tener que ir acordando lo que teníamos arriba. El modelo 2, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos, es un movimiento circular variado, ¿sí? Si ustedes lo quieren mejorar también, pueden poner un movimiento circular uniformemente, en este caso acelerado, podríamos poner desacelerado, no, por ahí muchas veces no se quiere poner de esta forma, pero lo ponemos ahí. Y donde yo tengo que alfa, ahora que es las ecuaciones, el modelo matemático que responden a mi ecuación van a ser alfa igual, ¿no es cierto?, a una constante que para el caso particular mío, o sea, de mi modelo, alfa va a valer este valor que teníamos acá, 12,0, 12,01 sobre segundo al cuadrado. La segunda ecuación sería la velocidad angular en cualquier instante. Ahora, como es acelerado, va cambiando instante a instante. Esto, en forma genérica, es omega 0, o sea, una velocidad angular inicial, más un medio, ¿sí?, de alfa por el t al cuadrado. Esto, si lo llevamos a nuestro caso particular, ¿no es cierto?, yo tendría que tener en cuenta que el omega 0 es 0, porque arrancó del reposo. Pues acá lo mismo que dije anteriormente, son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, yo puedo tener un omega 0 positivo y un alfa negativo. En este caso no, porque estamos hablando de una aceleración positiva. Pero si es desacelerado, entonces yo puedo tener una aceleración negativa. Este es omega. Esto está mal. Sí. No, porque estábamos escribiendo omega.
Pero sí, ahí me equivoqué yo. Pero en realidad no me equivoqué, sino que yo lo hago a propósito para ver si están atendiéndome, ¿no? Tendríamos que borrar esto y así. ¿Tá? Omega 0 más alfa por T. ¿Sí? Esa sería nuestra expresión. Y entonces, para el caso particular nuestro, decíamos omega 0 es 0, y entonces esta ecuación se transformaría solamente en 12,01 sobre segundo al cuadrado por T. ¿Sí? Y esto sería la ecuación paramétrica, la misma que vieron anteriormente, un movimiento rectilíneo variado, ¿no es cierto? Pero sería la ecuación de cómo varía la velocidad. De nuevo, ¿qué es lo que cambia? Las magnitudes que estamos trabajando, las variables que estamos trabajando. Y en función de eso es donde nosotros podemos ir haciendo esa diferenciación. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por último, nos quedaría entonces ahora sí la de posición angular, que sería igual, ¿no es cierto?, a la posición angular inicial, como forma genérica, más la velocidad angular por el tiempo, ¿sí? Velocidad angular inicial por el tiempo, más, ahora sí, un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Acá de nuevo, les vuelvo a reiterar, θ 0, omega 0 y alfa son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, tienen dirección y sentido. Tenemos que analizar siempre la dirección y sentido de cada uno de ellos para que no equivocarnos cuando hacemos la expresión. Y en nuestro modelo, esto se transformaría, ¿no es cierto?, de nuevo, en que θ, como el valor, ¿no es cierto?, de nuestra expresión, a la cual tenemos ahí, θ 0 igual a 0, omega 0 es igual a 0, porque salieron del reposo, solamente nos quedaría el último término, que esto para nosotros sería un medio, ¿sí?, de 12,0 por 1 sobre segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. Y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, las tres ecuaciones del modelo o el nuevo modelo en el cual nosotros estaríamos trabajando, llevándolo adelante dentro del sistema. ¿Se entiende? Entonces yo pasé de la fundamentación a hacer los esquemas, trabajar con el modelo, los esquemas tanto físico como gráfico, ¿sí? Y acá estoy planteando los modelos matemáticos que tengo para la resolución del ejercicio. Entonces, esto que ustedes hicieron cuando se pusieron o simplemente a aplicar la ecuación, digamos, ¿no es cierto?, que teníamos anteriormente, o, digamos, ¿no es cierto?, cuando yo he visto lo que plantearon también acá en clase, que directamente tenemos que plantearlo de esta manera, porque de esta manera, entonces yo entiendo que se está interpretando qué es lo que ustedes están sabiendo y qué es lo que no están sabiendo respecto a la situación que tenemos, ¿sí? Y entonces, recién ahora, como ya tengo definido los dos modelos, o sea, yo tengo la posición angular en un caso, y tengo la posición angular, no sé si se puede volver, así se puede volver acá, y tengo la otra ecuación, digamos, que sería esta que yo tenía acá, que sería la del otro caso, entonces yo ahí recién podría plantear la igualdad. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que esto que teníamos acá es, ¿no es cierto?, justamente lo que me permite a mí definir ese movimiento al cual nosotros decimos que como los dos discos están girando igual, uno va más rápido que el otro, o sea, uno va haciendo acelerado, ¿en qué momento, en realidad, si ustedes nos ponemos a ver, salen juntos, digamos, ¿no es cierto? Pero entonces lo que en realidad va a pasar, si yo analizo físicamente, que el móvil que iba acelerado lo va a alcanzar al móvil que va con velocidad constante. Que por eso es que por ahí decíamos persecución o lo que quieran. Pero en realidad a mí lo que me interesa es que ustedes hayan hecho la interpretación de este punto de vista para entonces saber qué es lo que estoy diciendo yo. Entonces yo digo que para este θ, o sea, para este θ, que es el θ que nosotros estamos buscando, si quieren lo llaman el θ de encuentro, como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Yo sé que el tiempo que pasó fue esto. Y para que sea ese tiempo, si yo vengo acá, ¿no es cierto? Yo veo
que si me voy por la curva de abajo, nosotros voy a tener este tita, este tita, este tita, este tita, este tita acá, y acá voy a llegar a este tita que yo tengo acá. Ahora, si me fuese por la otra curva, o por la otra posición, por la otra ecuación, yo tendría que para ese tita, yo tendría este tita que tengo acá. Para este segundo tita, yo tendría este tita que tengo acá. Para este tercer tita acá, para este tendríamos acá. Y cuando yo llego a este tita, vemos que es lo mismo ir por una ecuación que por la otra ecuación. Pero es una posición angular, es una posición que se da en ese caso en particular nada más. Entonces, ese es el momento en que a mí me interesa desde el punto de vista del encuentro. ¿Sí? Ese es el momento que me interesa. Entonces, a partir de eso, entonces yo sí ya puedo, ¿no es cierto?, hacer la validación de esas dos ecuaciones. Entonces, ¿yo qué voy a decir, ¿no es cierto?, en esos casos? Que el tita del modelo 1 tiene que ser igual al tita planteado por el modelo 2, ¿sí? Vamos a sacar ese color muy feo. Entonces, sería que 8 era así, si no me corrigen ustedes, ¿no es cierto? 1 sobre segundo por t es igual, ¿no es cierto?, a lo que sería la otra ecuación, que era 1 medio, ¿sí?, de... No, no era 8, este era... ¿sí? Y acá era, ¿cuánto? 12,0, 1 sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado, ¿sí? Entonces acá ustedes ya ven, y eso es lo que plantearon los compañeros en la casa. Me di cuenta que tengo algo mal. Ya te dije yo, era 1,3, no era 1,5 para llegar al 2. Es 1,3 para llegar al 1. Sí. No, tu nota, no lo que vos estás No, había algo que está mal porque como los radianes, le pasa a RPM, no me di cuenta de que en realidad tendría que pasar cada uno por independiente su velocidad a la velocidad RPM. Claro. Entonces tendría que calcular la velocidad final y ahí recién pasar la RPM. Sí, o sea, vos pasaste el desplazamiento angular. No, pero la idea es eso, justamente para eso estamos haciendo acá esto que tenemos acá, ¿no? ¿Me pregunta Sí. en qué posición de tita se encuentra en realidad? ¿Ves la revolución de? Porque si así es más fácil, sabes que desde acá el t con la cuadrática le vas a dar por el otro lado negativo, que te va a quedar 8 más menos 8 sobre 12, Claro. te da 1,3 periódico. Ah, No, no, ya. 8 por 1,3 y te va a dar 10,3 periódico. Por segundo. ¿Cuántas reacciones realizaron cada día? Claro. Fíjense que esta no hace falta ni siquiera la cuadrática, no hace falta ni siquiera la cuadrática, porque es mucho más fácil lo que hicieron los chicos en la casa. Como yo tengo t, puedo cancelar el t con el t al cuadrado. Y entonces directamente yo digo que t va a ser igual, ¿no es cierto?, a 8, 1 sobre segundo, dividido 1 medio, ¿sí?, de 12,0 por 1 sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen esto, este 1 sobre segundo se va a cancelar con el cuadrado y este segundo que estaría acá me va a pasar allá arriba, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen esta operación, esto es lo que te dio el 1,3, porque 16, exactamente, sería el 1,3 periódico, ¿no es cierto? Y esto estaría expresado en segundo. Sí. Entonces, tipo, volviendo a mi idea, que fue, entonces no fue que planteé mal la situación, sino que planteé mal la segunda ecuación. Exactamente, exactamente. Por eso te decía que yo lo que veía ahí, tanto gráfico como analíticamente, si yo quiero lo puedo hacer gráficamente también, dando los distintos valores del tiempo y para una expresión y la otra expresión y llegar a una resolución gráfica. Entonces decía, las dos resoluciones estaban en principio bien planteadas, había que ver nosotros cómo cerramos. Pero claro, llegaba vos en el mejor de los casos a 2 también, porque todo lo otro no teníamos, ¿sí?, que es lo que venimos hablando anteriormente.
Eso es lo que yo pretendo que ustedes se ejerciten hasta el 7 de mayo, que tenemos el parcial, para que entonces todos estemos bien, digamos, aceitados para poder hacer la resolución desde ese punto de vista. Por más que esto esté completo, esté bien, digamos, ¿no es cierto? Así como estoy haciendo yo la parte numérica. Y si yo no tengo, digamos, hecho el otro planteo, es un 2. Vuelvo a insistir, es un 2, ¿no es cierto? Sí, me refiero a lo que es tipo analizar que algo, cuánto es omega y cuánto es tita. Yo me refiero al fundamento de toda la resolución, o sea, de lo que estamos hablando del comienzo, o sea, de por qué estamos hablando, por qué decimos que es un movimiento circular, de que el modelo de la partícula, del modelo matemático, de los esquemas y el gráfico para saber qué es lo que estoy haciendo. Cuando yo igualo los tita a esto, ¿cierto? Cuando yo igualo estos dos tita, ¿dónde se fue? Me fui a la hoja 8, no sé por qué me saltearon varias hojas. Ahí está. Cuando yo igualo estos dos tita, ¿cierto? Cuando yo igualo estos dos tita, ¿qué es? Digamos lo que dice. Pues yo así, si yo igualo, yo empiezo de acá. Esto está bien desde el punto de vista de la resolución del ejercicio, pero si no expliqué todo lo anterior, no me sirve para saber qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Está? Si volvemos de nuevo, no sé por qué se saltearon toda la hoja, parece que yo habría apretado mucho. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Obtener este tita de encuentro. Esto que yo ya le marqué acá, y entonces, aplicando en cualquiera de las dos ecuaciones, yo voy a tener el tita que recorrió, ¿no es cierto? O sea, la posición en que está, digamos, cada uno de los elementos. Pero si ustedes aplican después la ecuación para ese tiempo en la ecuación del modelo 1 y en la ecuación del modelo 2, le va a dar la posición que tiene. Ahora, no quiere decir que esa posición necesariamente vaya a ser la cantidad de vueltas que dio, ¿no es cierto? Porque yo para sacar, ¿no es cierto? Después podría sacar, ¿no es cierto? Con esta velocidad angular, por ejemplo, cuál es el periodo. O sea, yo para saber después, ¿no es cierto?, justamente cuántas vueltas dan. Exactamente. ¿Cierto? En la velocidad angular. Entonces eso me va a dar, ¿no es cierto?, la cantidad de vueltas. Porque yo ya de antemano puedo darme idea, digamos, ¿no es cierto?, que a lo mejor en el periodo, ¿no es cierto?, de esa expresión, yo voy a tener, ¿no es cierto?, que la posición. O sea, ¿por qué digo la posición? Porque siempre se va a estar repitiendo sobre el mismo lugar, pero no quiere decir que si yo llegué a esa posición, ese sea la distancia recorrida, ese sea el desplazamiento angular recorrido, sino que yo pude haber tenido 2 vueltas, 3 vueltas y llegué a esa posición, que el otro a lo mejor no dio una vuelta y llegó a esa posición. ¿Sí? Entonces esas son las cuestiones a tener en cuenta al momento de hacer el desplazamiento, calcular el desplazamiento. Entonces, eso son cuestiones que hay que manejarlas en función de justamente de la velocidad angular y el periodo que tenemos dentro del sistema. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta en la casa? ¿Preguntas acá que quedó? Se puede seguir avanzando, se puede seguir terminando, pero lo dejamos ahí para que escuchemos a lo que dijeron, lo que trabajaron en la sala 2. A ver quién toma en la casa, comparte la pantalla y nos explique. Yo dejo, a ver, no. Yo dejo de compartir acá. Tomen ustedes. Algunos de los integrantes de la sala 2, por favor, que ustedes ya definieron, y nos recuerdan el ejercicio antes de iniciar. Compartan la pantalla y nos muestran. A ver qué hicieron. El un medio no lo simplificamos, Camila se lo dividió nomás. Por ahí estoy viendo en realidad recién el chat.
no lo simplificamos, nos unimos nomás al valor o sea, el paso multiplicando arriba, si querés, sería 2 por 8, 16, 16 dividido 12 sería el valor. ¿Está? Bueno, a ver, integrante de la sala 2 que iba a hacer compartirnos. ¿Quién era Florencia? ¿Quién era? Yo veo acá en la pantalla y voy diciendo a ver quién puede ser. ¿Quién era que estaba en la sala 2? Compartan nomás la pantalla y nos muestra la resolución. Se nos fueron todos la sala, no hay nadie en la... No sé qué pasó, sí, exactamente, Lautaro, ¿qué pasó? Contame, a ver, ¿qué pasó con tu sala? Bien, mientras se deciden y vemos acá, ¿qué decía el problema léalo alguno, por favor, el ejercicio 2, ¿qué es lo que decía? O ya lo vapuleé mucho y entonces ahora ya nadie quiere hablar, ya quedaron todos golpeados. A ver, lo de la sala 2, ¿qué decía el ejercicio? Leandro, el ejercicio rápido para que al problema. Un niño hace girar una piedra en un círculo horizontal situado a 2,1 metros sobre el suelo por medio de una cuerda de 0,8 metros de longitud. La cuerda se rompe y la piedra sale disparada horizontalmente, golpeando en el suelo a 7,2 metros de distancia. ¿Cuál fue la aceleración centrípeta de la piedra mientras estaba en movimiento circular? Bien. Ese ejercicio lo tomamos en el final del miércoles. O sea, es un ejercicio al final. ¿Sí? En realidad yo lo di el lunes en clase y el miércoles lo tomé en el final. ¿Mm? Así que a eso voy, digamos que en realidad quiero... Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí está, sí, perfecto, perfecto. Bueno, lo sacamos, lo escribí así porque un compañero más o menos lo escribió medio limpio, porque más o menos para guiarnos. Bueno, primero lo que hicimos fue tratar de representar lo que nos pedía el ejercicio. Hicimos un círculo que vendría a ser o sea, decía de un niño. El niño lo tomamos como el centro. Ajá. Tendría que ser este centro. Después, si no me equivoco, el ejercicio decía que tiene una altura de 2,1 metros. Sí. Eso nosotros lo interpretamos como que el niño estaba en la Tierra, decía esto es la Tierra, y él al girar levanta esa pelota y esta altura que está acá, esta justamente la que está acá, es de 1,1 metros. Después, interpretamos que la soga que sostenía el nene con la partícula en este caso, era el radio. Ajá. Que era 1,4. Y también nos daba, el propio ejercicio nos daba 7,2, que era como la posición final, o en donde terminaba la piedra. Ajá. Bueno, lo primero que hicimos fue, con la fórmula de tiempo de MRV, que está acá, despejamos tiempo, sabiendo el espacio final, medimos lo que tardaba en caer la pelota, es decir, de esos 2,1 metros hasta los 7,2 metros, lo que tardó en recorrer este recorrido. Ajá. Tomando como posición inicial vendría a ser los 2,1 metros y como posición final los 7,2. Bueno, despejamos tiempo y nos dio este valor de acá, 0,65 segundos. Después, el ejercicio nos pedía la aceleración tangencial, si no me equivoco. Centrípeta. Centípeta, sí. Que eso se acaba con velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre radio. Sí. Nos faltaba conocer la velocidad tangencial. Y por eso despejamos el tiempo. Y para sacar la tangencial hicimos el espacio final, es decir, hasta dónde llegó la bolita, sobre su tiempo. Claro. Y ahí nos daba la velocidad que hizo justamente en ese intervalo de espacio, por decirlo. Bien. Bien. Y bueno, una vez teníamos la velocidad tangencial, la elevamos a 2, lo dividimos sobre el radio, que era 0,8, que es decir, la cuerda en sí, y ahí nos dio la aceleración. Muy bien.
¿Está? Bueno, a ver los compañeros acá de clase, ¿qué dicen? Numéricamente estuvo bien, pero la interpretación, no sé cómo hicieron para llegar al número correcto, la Bien. interpretación mal hecha. No, yo lo hice de la misma forma, es como que dividí en dos movimientos, analizar por un lado. No es por eso, sino que la altura, fíjate que la hace en el mismo sentido que el círculo está paralelo al piso.